Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué andan haciendo? Bienvenidos nuevamente a otro video. Hoy, chicos, vamos a trasplantar en las macetas que habíamos reciclado, que son 4, pero claro, hemos reciclado muchas cosas. Bueno, hemos hecho muchas macetas recicladas, ¿cierto? Pero hoy quiero dedicarme simplemente a trasplantar en las macetas en forma de muñecas que hemos estado haciendo. Para los que no han visto esos videos, se los voy a dejar en la cajita de información de cada una de ellas. Y pues son solo muñecas. No estoy contando los, ¿cómo se dice? Las otras formas que hemos reciclado, no. Solo vamos a hacer estas muñecas. Que la primera es esta que se me ha ensuciado, miren. Como pueden apreciar, pues la tierrita y todo eso. Después tenemos a esta otra preciosidad también con su moñita. Y la que hicimos hace poquito, que es esta belleza, que todavía no le puse nada a su cabeza. Más bien quería ponerle algo, pero después dije, mejor no, vamos a buscar una planta que cuelgue y lo tape. Y después también hicimos esta, miren a este lado, se me lo voy a traer. También hicimos esta. Me estaban preguntando que, bueno, me estaban diciendo que las muñequitas están más están aquí en afuera, están en el sol, bajo la lluvia y que no se hacen nada. Pues les cuento que yo, después de terminar de hacer esto, les echo barniz en spray. Si ustedes pueden conseguir barniz en spray, pues muy bien. Por esas razones que están durando súper bien, se pueden decir, aquí afuera, el sol, viento, lluvia y todo. Entonces, ¿se acuerdan que en uno les había comentado que uno se me ha chorreado? Es porque pues no había secado bien, que no lo tengo por aquí ahorita. No secó bien y pues con lo que ha llovido, medio que se ha chorreado. Y no le había puesto se me fue el nombre. Barniz en spray. Pueden utilizar el barniz también, que es de pues los que vienen en botecitos para hacer con pinza, pero según yo tarda mucho más en secar. Eso de la pinza, pues puede que la pintura lo estemos, claro, van a esperar a que seque la pintura también, ¿no? Pero algunas veces el pincel o no sé lo que utilicen, pues lo va a ir raspando la pintura. Entonces yo siempre prefiero el barniz en spray, ya que es más rápido y haces estos movimientos para que seque rápido y todo tranquilo, van a secar súper pero súper bien. Y además que le da un brillito, como pueden apreciar, un brillito súper bonito. Traje unas plantitas para estas 4 bellezas que vamos a poner este sedum. Miren este sedum rojo, no sé todavía con cuál vamos a poner, pero vamos a ver. Esta es la que estoy dudando porque ya está grande. Miren, esta otra belleza es una variegada. Miren qué chulada. Esta es la que más me gusta. Miren ahí, no sé si logran ver. Es de color blanco, blanco. O sea, no es un blanco, es un blanco medio transparentoso, medio raro, que se ve espectacular. Y como le está dando un poco de sol, pues por esa razón tiene también las puntitas como rosaditas. Muy pero muy bonita, la verdad me encanta. Esta se me etioló un poquito porque pues yo la puse encima, ay, mi pelo está medio raro. Yo la puse encima de una macetita y esa macetita pues la puse en la parte baja. Y yo vi por acá un bichito que no me gustó, aquí está. Y pues lo dejé ahí tanto tiempo que se me había estado etiolando y por esas razones que, ahora sí. Por esas razones que esta señorita está como que separadas. Pero también está echando las flores. Miren esas mini flores. Estas bellezas. Están súper, pero súper lindas. Entonces vamos a empezar con este trasplante.
Bueno chicos, estas son las 4 bellezas que hemos trasplantado hoy. La verdad me gusta cómo ha quedado, se ve súper hermosa y pues ha quedado súper pero súper linda. Miren, ahí está agarrando su bebecita, bueno, su planta mini, yo le digo su bebecita, pues se ve súper cool. Esta otra, vamos a ver, también está agarrando ahí su plantita. Es una plantita que estoy reproduciendo y que no tiene raíz según yo, pero está empezando a florecer. Sí, no tiene raíz, pero igual está echando una varita, miren ahí en el centro. Por eso es que está así como que arrugadita, porque pues se me rompió y dije, no, tú te vienes aquí y listo. Ahí se va a volver a reproducir. Vamos a poner después. A esta, como pudieron ver, pues hemos cortado algunas. Creo que está muy grande la planta para esta maceta, pero se ve cool. Entonces voy a seguir recortándole algunos lugares para poder llenar toda la maceta, porque esta es una planta que saca raíces súper pero súper fácil. Entonces va a ser muy pero muy fácil llenar esta cabecita con muchas plantas. Y esta otra también, pues las hojitas que se fueron cayendo la eché por ahí para que pueda enraizarse y también empiecen a crecer y se va a llenar. Ahorita se ve como que un poco calita, ¿no? Un poco vacía, pero se va a llenar súper hermosa. Esta también. Este sedum tiene muchísimas hojitas, miren, ya saben que estos sedum son muy pero muy delicados. Entonces dije, no pasa nada, hemos cortado otros. También le puse este otro atrás. Mi intención, ya saben, es mantener mis plantas pequeñitas. Y pues eso es lo que me está gustando. Espero que les haya encantado este trasplante. Se animen a realizar estas hermosas muñecas. Vamos a estar trasplantando también en otros, que tenemos muchísimas macetas recicladas. Y pues están mucho tiempo así vacías. Entonces dije, no, vamos a empezar a trasplantar. Y pues espero que les haya encantado muchísimo. No se olviden suscribirse, también pasar por mi canal de vlogs, pero igual les voy a dejar el enlace en la cajita de información. Y pues un gusto siempre estar acá con ustedes. Chao, se me van a cuidar muchísimo y hasta el próximo video.